siempre fui sacando cosas de esos entrenadores y el día de mañana tener la posibilidad de poder volcarlas a mi trabajo es lo que realmente siempre puedo o más deseo. Cuando tomo la decisión de entrenar o de poder ser entrenador, fue realmente en mis últimos años como futbolista. Ya te diría que en mi último año como jugador sabía que el retiro podía ser una posibilidad. Tenía 35 años, la verdad que físicamente estaba bien, tenía la posibilidad de poder seguir jugando algunos años más. Pero bueno, fue en aquel momento donde vino el COVID y ahí ya decidí que no quería moverme demasiado con la familia. Decidí retirarme y en ese momento ya me entró la curiosidad y las ganas de querer empezar a aprender. Y fue donde, bueno, empecé a hacer los cursos de entrenador, donde ya en ese momento, incluso muchas veces cuando te retirás, lo que suelen hacer muchos es de poder viajar, de poder ir a ver entrenamiento, de poder tener entrevistas con entrenadores, de poder, no sé, hablar de diferentes situaciones de fútbol, charlas en generales, pero en ese momento me impedía poder viajar a cualquier lado, de poder visitar entrenamiento porque no estaba permitido. Entonces fue prácticamente empezar con los cursos de forma online, mucho contenido a través de ese formato online y a partir de ahí, bueno, ya cuando empezó a ser un poco más fácil la situación, ya sí con la posibilidad de poder hablar con diferentes entrenadores, inquietudes, y ya prácticamente ahí fue cuando tenía decidido que, bueno, poder estar en el mundo del fútbol y querer ser entrenador era lo que más me gustaba después de haberme retirado. Realmente a lo largo de mi carrera tuve la posibilidad de haber sido entrenado por grandísimos entrenadores que han tenido muchísimos éxitos a lo largo de sus carreras y creo que muchas veces como futbolista vas percibiendo cosas o vas haciendo cosas o te van introduciendo conceptos nuevos que quizás te van gustando y a partir de ahí vas de alguna forma teniendo en cuenta muchas de esas cosas para el día de mañana de poder volcarla a tu modelo de juego, a tu forma con la que quizás tengas un poquito más de afinidad, ¿no? Sobre todo ya no hablamos de forma táctica, sino también en cuanto al manejo del grupo, porque creo que también hoy por hoy, yo no sé, creo que como entrenador hay una parte muy importante de gestión de futbolistas y creo que también eso cuenta muchísimo a la hora de poder ser un gran entrenador, ¿no? De no solamente poder convencer a tus futbolistas de una idea o que ellos la puedan percibir, aceptarla y a partir de ahí desarrollarla y que los resultados te puedan dar credibilidad, sino también de poder tener un contacto, un afecto y una forma de ser en donde el futbolista te crea, poder armar un ambiente de trabajo muy bueno y a partir de ahí que puedan llegar los éxitos deportivos. Pero bueno, sí que siempre fui sacando cosas de esos entrenadores y el día de mañana tener la posibilidad de poder volcarlas a mi trabajo es lo que realmente siempre puedo o más deseo. El primer entrenador que realmente tuve un impacto muy bueno por todo, digamos, por su forma de trabajar, por su forma de hablar, por su forma de dirigirse hacia los jugadores, fue Marcelo Bielsa. Tengo una anécdota porque realmente él no fue mi entrenador en primera división, pero en el Mundial de Corea y Japón en el 2002, él arma un grupo de sparring de chicos para poder ir a entrenar con la selección mayor en ese momento. Y bueno, fui uno de los seleccionados. Yo tenía 16 años, estaba en mi etapa como juvenil en San Lorenzo y bueno, de repente me encontré un mes y medio trabajando con Marcelo Bielsa y todo su cuerpo técnico y con los jugadores de la selección mayor, que para mí creo en ese momento fue una experiencia inolvidable. Me acuerdo que después de ese viaje, de ese mundial, yo quedé fascinado con Marcelo Bielsa en el sentido
de cómo trabajaba. Incluso él muchas veces cuando nosotros cometíamos algún error, él se acercaba a nosotros a explicarnos cosas, a decir que no lo teníamos que hacer de esta forma, que mejor lo hagamos así, y te daba los porqué de todo. Y realmente ahí yo me preguntaba muchas veces por qué él no tiene, creo, la necesidad de tener que venir a decirme algo a mí con 16 años cuando realmente él estará preocupado en poder solucionar los problemas que tiene la selección mayor o algún jugador o él es el entrenador de la selección mayor y sin embargo muchas veces no hacía jugar algunos partidos de 11 contra 11 y después se tomaba 15 minutos para decirnos lo que habíamos hecho bien, lo que habíamos hecho mal. No sé, yo de ahí, de ese viaje, me vine con una sensación de un entrenador que vive el fútbol de una forma realmente excepcional, de alguien que creo que también tiene algo de ser humano, porque venir a acercarse, llamarte por tu nombre y darte explicaciones, eso creo que también tiene que ver mucho con esta capacidad y este trato humano. No sé, él fue realmente uno de esos entrenadores que cuando yo estaba empezando o estaba cerca de mi etapa como profesional, fue de los que realmente más me impactó. En el español yo tuve dos entrenadores, Miguel Ángel Lotina y Ernesto Valverde. Con Lotina ganamos una Copa del Rey en mi primer año como jugador en el español, que también fue algo realmente inolvidable, en el Bernabéu contra el Zaragoza. Y después viene Ernesto Valverde, que fuimos finalistas de la UEFA, que perdimos una final contra el Sevilla por penales en Glasgow, en Hampden Park. Realmente una lástima porque creo que habíamos hecho una UEFA muy buena, no perdimos ni siquiera ningún partido, llegamos invictos a esa final, incluso a medida que íbamos avanzando venían bajando en ese formato los equipos que quedaban fuera de Champions bajaban a jugar a la UEFA y me acuerdo que teníamos que jugar contra el Werder Bremen, de Klose, el Benfica, hemos jugado contra el Ajax también y no hemos perdido ningún partido, realmente haciendo un fútbol muy muy bueno para lo que éramos como equipo y para lo que podíamos aspirar a ganar. Y bueno, una pena, realmente que no pudimos ser campeones, pero yo creo que Ernesto sacó lo mejor de cada uno de nosotros, armó un equipo muy competitivo que incluso había fases de juego donde jugábamos realmente muy bien y de hecho algunos jugadores que teníamos, Albert Riera, Tamudo, Luis García en ese momento pasaron a ser jugadores de la selección de España, con un Iván de la Peña también en un momento muy muy bueno. Bueno, un equipo, ya te digo, muy competitivo que o en 3 años que he estado con ellos dos, he tenido la posibilidad de haber ganado una Copa del Rey y una final de la UEFA como finalista, de haberla vivido, que para un equipo como el Español realmente fue algo muy positivo, muy bueno. Los entrenadores que tuve en el City, los que, digamos, mayor influencia tuvieron conmigo, te diría, fue con aquellos con quien más trabajé durante más años. Tanto Roberto Mancini como Manuel Pellegrini fueron dos entrenadores a la cual los tuve 3 años en el Manchester, incluso con Pellegrini también vuelvo a coincidir en el West Ham, pero te diría de esa etapa ahí en el Manchester City fueron dos de los entrenadores que tuve muy buena conexión, pero realmente creo que porque yo estaba en mi plenitud como futbolista. Desde mis 24 años hasta los 30 creo que fue donde viví mis mejores momentos como jugador. Entonces coincidí con estos dos entrenadores que me han dado la confianza y la posibilidad de jugar mucho, entrenadores que me tenían muchísima confianza, entrenadores que de repente también me daban la posibilidad de poder hablar de muchísimas cosas a nivel táctico, a nivel juego, del equipo. Sería injusto no mencionar al resto porque Mark Hughes fue quien me llevó al Manchester City y después estamos hablando de un entrenador como Pep Guardiola que en cuanto a concepto, a forma de juego, me hizo ver muchísimas cosas que yo no la había hecho antes y te diría que de los mejores entrenadores del mundo, sin lugar a dudas. Y que para mí fue una pena no haber quizás sido más joven para poder haberlo disfrutado muchísimo más a Pep. Pero bueno, yo te diría que como influencia Mancini y Pellegrini en esa etapa fueron todos los entrenadores que me han marcado mucho.
Alejandro Sabela, que en paz descanse, fue alguien que creo que para nosotros fue más que un entrenador. Y si estamos hablando de un montón de cuestiones tácticas y de gestión, de lo que quizás el día de mañana para un entrenador es realmente muy, muy importante, yo te diría que lo que más destaco de Alejandro Sabela es cómo supo armar un grupo de chicos donde nos pudiéramos llevar realmente todo muy bien, privilegió quizás dejar afuera algunos jugadores que estaban en un buen momento por traer gente que quizás él conocía de etapas anteriores como entrenador, porque sabía que le iban a poder a reforzar el grupo desde dentro y de poder ser gente donde todos pudiéramos tirar para el mismo lado, donde pudiera haber un ambiente sano, porque al final la selección no es el día a día, tenés que tener una conexión y una empatía con todo el mundo, donde sabemos que estás representando a tu país y la importancia que significa de jugar para tu selección, y más Argentina, que siempre estás de alguna manera obligado a poder competir en cada campeonato en el que jugás. Y él logró ese afecto, esa empatía, era un ser humano noble. Realmente él te hablaba desde el corazón y desde su conocimiento, porque realmente como futbolista y como entrenador tuvo también una etapa brillante, pero él supo llegar a todos nosotros desde eso, ¿no? Desde el afecto, y creó un grupo maravilloso de chicos en la cual creo que lo mismo, ¿no? Una pena haber perdido esa final en el Mundial 2014, porque creo que hubiera coronado unos 2 o 3 años excelentes de un trabajo de Alejandro. Después él decide ya dar un paso al costado. Pero bueno, creo que fue siempre un embajador argentino a donde fue, porque siempre una persona que siempre se dirigió con respeto, hablando bien, y pobre que en paz descanse, lo guardo con muchísimo cariño, con muchísimo recuerdo, incluso a sus ayudantes también. Y desde luego que fue un entrenador en el cual también en muchas cosas creo que absorbí, ¿no? de cómo poder gestionar y manejar un grupo. Silviño para mí es más que un entrenador, es un amigo. Yo a Silvio estoy trabajando con él, es el primer entrenador y de alguna forma es alguien al cual le tengo muchísimo cariño y respeto, porque coincidí un año como futbolista y él fue el que me dio la posibilidad de poder trabajar con él, y yo ahora estoy dando mis primeros pasos en este mundo de la mano de Silviño, porque al final decidió confiar en mí, acepté su propuesta, y es de alguien en la cual yo ya venía teniendo una relación de amistad. Entonces para mí fue siempre mucho más fácil poder acomodarme a él, al Silviño entrenador, porque él me dio la confianza, él me abrió las puertas, y yo creo que cuando ya conoces a alguien y no tenés que empezar de cero, siempre fluye todo mucho más de una forma más espontánea, más natural, y por eso creo que con Silvio hemos tenido una conexión realmente muy buena. Obviamente que cuando nos ponemos a trabajar está el aspecto, siempre priorizamos el profesional. Yo en mi rol como segundo entrenador tengo que aportar la información, filtrar la información, trabajar y darles información en la cual él tiene que mirar, valorar, porque él es el primer entrenador y es quien al final tiene la decisión final de qué es lo que vamos a hacer y de lo que quiere hacer. Entonces, de alguna forma, estando en el cuerpo técnico, siendo su asistente, tengo que tener un rol en la cual me tengo que poner muy a disposición de él y adaptarme a lo que piensa y a lo que quiere, pero ya te digo, habiendo tenido una relación de muchos años con él, ya realmente fue poco el tiempo que necesité para poder adaptarme a cómo él ve el fútbol, a cómo piensa. Nuestro trabajo se vio reflejado en esa clasificación histórica para Albania al europeo, terminando primero en el grupo, jugando realmente un fútbol en la fase de clasificación muy buena. Después la experiencia de la Eurocopa, que con una zona realmente muy exigente con Italia, Croacia y España, de las
3 mejores selecciones que podíamos tener en la Eurocopa y sin embargo aún así hemos sido un equipo competitivo y bueno, ahora nos espera la clasificación al Mundial que arranca este año y veremos si tenemos nuevamente la posibilidad de poder llevar a Albania a su primera Copa del Mundo. No va a ser fácil, pero somos optimistas y creemos en el trabajo y ojalá que junto a Silviño, nuevamente te repito, para mí primero viene un amigo, después el entrenador y al final esa fusión nos hizo fuerte y ojalá que podamos vivir cosas juntos en el futuro que nos den alegría.